Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. De una vez, equipo técnico y periodístico les desea una feliz semana. Vamos a comenzar, como siempre, con el análisis de coyuntura con tres temas que son noticia. Los presentamos en titulares. Es Noticia Colombia. Abandonados a su suerte, así están los militares desertores de Venezuela en Cúcuta, en esa zona fronteriza. Los recibieron como héroes y cuando se acabó el espectáculo, se esfumaron las promesas. Un comunicado de la Cancillería de Colombia trató de apaciguarlos, pero ya esa historia se conoce, esa historia se sabe. Analizamos estos hechos. Segundo tema que es noticia, Estados Unidos. Es esta nación y no Argentina, como era una costumbre, un hecho histórico, la primera que visita un presidente de Brasil. Entre sus primeras actividades, este lunes Jair Bolsonaro visitó la Central de Inteligencia, la CIA, según su comitiva, la más respetada del mundo. Nos preguntamos qué riesgo implica esta visita para nuestra región. Vamos a analizarlo. Tercer tema que es noticia, Siria, su capital Damasco, fue sede de una cumbre militar que envía sin duda un fuerte mensaje a Occidente. Siria, Irán, Irak discutieron sobre la lucha contra el terrorismo y el desarrollo de relaciones militares al más alto nivel. El incómodo encuentro para algunos resulta fructífero para una región sumergida en guerras. Tenemos el análisis de noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos a la deriva prácticamente. Estamos a la deriva, no tenemos apoyo. En noticia, la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, ACNUR los recibe, 3 semanas después los echa. Esto denuncia a un grupo de desertores de la Fuerza Armada Nacional Venezolana, además de haber sido abandonados por el gobierno colombiano y engañados por la oposición. Piden al diputado que se autoproclamó presidente de Venezuela, Juan Guaidó, que les dé la cara. Militares venezolanos que desertaron a Colombia el pasado 23 de febrero durante el intento de ingreso de una supuesta ayuda humanitaria a Venezuela afirman encontrarse a la deriva ante el ultimátum por parte de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR para desalojar los albergues donde fueron ubicados en los municipios Cúcuta y Villa del Rosario del departamento norte de Santander. Nos dijeron que teníamos de 3 a 4 días para ir buscando dónde irnos. Ellos nos iban a entregar una colchoneta, una sábana y 350.000 pesos más este mapa que estoy mostrando aquí para uno movilizarse, ya que la mayoría de los que estamos aquí no tenemos ningún familiar aquí en Colombia para dónde movilizarnos. Entonces ellos dijeron que poco a poco nos van a ir disgregando. Los más de 1.000 desertores, según cifras imprecisas de la Cancillería colombiana, abandonaron su país bajo promesas de la oposición venezolana, apoyada por el gobierno de Iván Duque, sobre facilidades de alojamiento y situación migratoria, a cambio de ponerse a la disposición de una comandancia liderada por el autoproclamado presidente Juan Guaidó. Ahora reclaman la desatención de la oposición y denuncian el desinterés de los diputados José Manuel Olivares y Gabriela Arellano, líderes del plan golpista del lado colombiano y con procedimientos abiertos con la justicia venezolana. No tenemos comunicación con nuestro presidente Juan Guaidó, queremos que él se apersone aquí a darnos la cara, ya que él ha mandado a la diputada Gabriela Arellano y al diputado Juan Olivares y no han solucionado nuestro problema. Y esperamos que así como nosotros fuimos leales con ellos, sean leales con nosotros, porque en verdad que hay muchos profesionales que dejamos todo en Venezuela. Mediante un comunicado, la Cancillería colombiana confió a ACNUR la atención de los solicitantes de refugio y pidió más colaboración de la comunidad internacional. Además, el órgano advierte que Colombia no tolerará ninguna alteración del orden público ni amenazas a su seguridad, luego de que el mismo presidente Duque instara a los efectivos venezolanos a sublevarse contra el gobierno de Nicolás Maduro. En días pasados, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció las altas cifras de dinero prometidas por la oposición a los uniformados para protagonizar la operación de bandera falsa en la frontera colombo-venezolana. Han pasado la frontera con expectativas que le han ofrecido, hemos tenido conocimiento que le han ofrecido hasta la cantidad de $20.000. En un mensaje en Twitter,
el general en jefe de la FAN recordó que la carrera militar requiere de carácter y dignidad y quien pretenda comandar el cuerpo castrense deberá estar dotado de estos códigos de honor y de lealtad a la patria. Los incumplimientos y las falsas promesas de la extrema derecha a sus seguidores en el objetivo de usurpar el poder quedaron al descubierto una vez más. Y mientras tanto, al interior de Venezuela continúan los ejercicios militares que comenzaban este fin de semana, anunciados por el Ejecutivo Nacional. De esto conversamos con nuestro corresponsal Luis Tavera desde nuestra sala de noticias. Luis, buenas noches. Adelante. Un saludo para ti, Tatiana, y para la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur. Este fin de semana en Venezuela se realizaron unos ejercicios militares Ana Karina Rote, y esto en este contexto de defensa de soberanía. Decía el presidente Nicolás Maduro que ahora más que nunca las fuerzas militares han manifestado esta postura antiimperialista y este apoyo directo a la revolución bolivariana ante este asedio y esta alerta de golpe de Estado en desarrollo. Otro componente que fue clave en estos ejercicios militares fue justamente la milicia bolivariana, que forma parte de esta unión cívico-militar que era bandera en el gobierno del presidente Hugo Chávez, como parte de esta demostración de que ahora hay una conciencia política en Venezuela y que este escenario donde una intervención militar acecha ante estas amenazas del gobierno de los Estados Unidos, ahora más que nunca, decía el presidente Nicolás Maduro, es necesario mostrarle al mundo esta unión cívico-militar y esta defensa que tienen todos los venezolanos ante una injerencia extranjera. Esto también nos lleva a lo sucedido en días pasados con este sabotaje eléctrico y descubierto por el gobierno de Venezuela, que fue un plan orquestado para buscar la desestabilización en este país. Forma parte de este escenario que busca desestabilizar a todos los venezolanos por igual. Nosotros en este recorrido y en esta cobertura que hicimos durante estos días, los venezolanos mismos manifestaban que estos planes y estas medidas en contra de, supuestamente en contra solamente del gobierno de Nicolás Maduro, afectan a toda la población en general. Fue un sabotaje eléctrico, fue un apagón a nivel nacional que no nada más afectó a los seguidores del gobierno de Nicolás Maduro, sino además a los seguidores de la oposición venezolana. Venezuela vivió un contexto donde se expresa esta solidez ciudadana, esta unión cívico-militar, y justamente este civismo fue el que sacó adelante a Venezuela durante estos días oscuros, que logró superar este sabotaje eléctrico, este golpe eléctrico, como le denunciaba el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Se esperan, Tatiana, en los próximos días más manifestaciones a favor de la revolución bolivariana, como ya lo hemos visto durante todos estos días en diferentes países. Los movimientos sociales, movimientos políticos han dicho que Venezuela es uno de los países referencias en la autodeterminación de los pueblos, y es por eso que apoyan cualquier medida que establezca el gobierno de Nicolás Maduro. Estos ejercicios militares forman parte de una planificación específica de las fuerzas militares de Venezuela para poder seguir manifestando que la Constitución de Venezuela y que la soberanía de esta nación suramericana se respeta, Tatiana. Gracias por todas estas informaciones, Luis Tavera, nuestro corresponsal permanente desde Caracas. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Miguel Jaimes, doctor en Ciencias Gerenciales, experto en geopolítica, director del Diplomado en Geopolítica y del Petróleo y de la web geopoliticapetrolera.com.be. Nos acompaña desde el estado Mérida. Profesor Jaimes, ¿cómo está? Buenas noches. Tatiana, buenas noches. Amigos de Telesur, un gran saludo, un gran abrazo. Muchísimas gracias, profesor Jaimes. Esta situación que se ha develado del lado fronterizo, particularmente desde Cúcuta, desde el lado colombiano, ¿qué alarmas debe generar en esa larguísima zona de frontera? Porque quedan a merced de nadie estos hombres, estos desertores que habían llegado hasta el gobierno colombiano con una cantidad de promesas que luego todo se esfumó. Bien, Tatiana, lo que acaba de ver el mundo hace ya desde algunos días en algo que se anunciaba que iba a terminar de una manera trágica al haber incentivado a un grupo de militares venezolanos a cruzar la frontera y que del lado colombiano iban a ser recibidos con beneficios económicos, es indudablemente que un engaño más del gobierno colombiano. Si a alguien nosotros no pudiésemos creerle en este momento en la región de Sudamérica, es este periplo de los últimos gobiernos del vecino país, que han buscado por todas las sartas maneras
de impedir la gobernanza, el equilibrio, el desarrollo en nuestro país. Al llegar al punto de este extremo, en unión con la oposición venezolana, con lo más extremo y desfachatado de la oposición venezolana, de convencer, de lanzar una campaña y convencer a un grupo de militares de diversas fuerzas, tengo entendido, de que pasándose del lado colombiano, en horas, en minutos, iban a derrocar un gobierno constitucional como el de la República Bolivariana de Venezuela. Y todo ha resultado en una gran farsa, en una gran mentira. Con esto, antes que agredir la seguridad de Estado nuestro, Colombia, el gobierno colombiano, se pone a merced de una inestabilidad institucional, militar, producto de este engaño y ahora de este número significativo de venezolanos. Incluso también, profesor Jaimes, permítame, le pregunto, incluso podría en algún momento verse afectada la propia seguridad del gobierno colombiano o de los ciudadanos colombianos ante una situación que ellos mismos montaron con estos hombres. El gobierno dice que son 1000, no se sabe exactamente cuántos son, pero lo cierto es que ya son desertores venezolanos que están del lado de Colombia y que si por alguna razón regresaran a Venezuela tendrían que vérselas con la justicia. Indudablemente que la seguridad colombiana la pone en peligro al solo horas de haber lanzado un comunicado la Cancillería del vecino país advirtiendo, o diría más que advirtiendo, amenazando de una manera contundente a este grupo de militares que, como lo hemos visto en diferentes canales, están prácticamente en una jaula, sin ningún tipo de atención, con un ofrecimiento de 350,000 pesos. Eso no corresponde ni al 35% del salario mínimo que gana cualquier ciudadano colombiano. Y con esto la situación se va a poner mucho más delicada para el vecino país como un tema de seguridad y defensa, como bien lo señala Tatiana, producto de que el tipo de persona que está allí no es un inmigrante más, sino es una persona con actividad y con conocimiento militar que en todo caso los está denunciando. Y vamos a ver en las próximas horas, en los próximos días, cuando muchos de estos militares venezolanos que están en Colombia comiencen a pasar nuevamente del lado venezolano y empiecen a exigir conversaciones con el lado venezolano o a pedir perdón a las Fuerzas Armadas venezolanas, nosotros vamos a ser testigos de toda la sarta del equipo noticioso que montó Colombia para convencerlo y significativamente un falso positivo más, lo que está acostumbrado el gobierno colombiano. Profesor Jaimes, hay algo que llama la atención y en ese video que les presentábamos, ellos hablaban de su presidente Juan Guaidó. Su presidente, un diputado opositor en Venezuela que ha guardado silencio con respecto a este asunto. De hecho, también sobre eso han guardado silencio los dos diputados venezolanos opositores que están del lado de Colombia, que fueron los que les hicieron parte de todo este ofrecimiento. Sí, indudablemente, porque también ya empiezan a verse las denuncias del mismo señor Mike Pompeo, donde muy desilusionado en la reunión que han tenido en Bogotá con el señor Juan Guaidó, y donde también participó el presidente chileno, el señor Piñera, se le reclamaba al señor Guaidó primero la pérdida de importante cantidad de dinero, el cual se había pedido para derrocar en horas el gobierno del presidente Nicolás Maduro, la pérdida donde ellos ven que apenas un número ínfimo, insignificativo de militares es lo que se suman a esta campaña del señor Juan Guaidó. Y lo otro, apenas un 10-15% de los países del mundo que son los que salen apoyando al señor Juan Guaidó. Es decir, que el Departamento de Estado ya reclama y ya ve como un hecho bastante grave
de que estos políticos venezolanos de la oposición nuevamente han engañado a la comunidad internacional, tienen una gran mentira montada aquí aguas adentro en nuestro territorio, han complacido y han comprometido a otros gobiernos de la región que incluso han hasta prácticamente abandonado sus mandatos por dedicarse al lado venezolano. ¿Y qué ganancia hay al respecto? Ninguna ganancia. El presidente Nicolás Maduro sigue en el Palacio de Miraflores por más de sabotajes, por más de penetraciones, por más de amenazas que hay contra Venezuela. Venezuela sigue en su normal funcionamiento y en un gran desarrollo. Fíjese usted que con respecto a ello hay algo que también realmente llama la atención, y es desde la misma coyuntura hay políticos opositores al interior de Venezuela que leen todo eso que usted dice y bueno, así lo dicen porque esa es la realidad, pero ¿cómo les caen encima? ¿Qué pasará con esos políticos opositores? ¿Cuál será su papel histórico en un momento realmente crucial para la propia oposición interna en Venezuela? Me refiero, por ejemplo, hoy a las declaraciones que ha entregado a un medio local el señor Fermín. Sí, bueno, la suerte de la oposición, de los políticos de la oposición venezolana, nosotros la hemos visto de una manera muy patética en casi las dos últimas décadas. Un escándalo más, mañana será otro hecho noticioso, otro tubazo, como lo llaman o lo definen cada uno de ellos. Mañana saldrán con su rostro bien lavado, no ha pasado nada. Los que están comprometidos en toda esta situación con Colombia simplemente voltean la cara hacia otra parte, algunos aparecen, desaparecen. Realmente un gran daño, ¿no? Un gran daño primeramente, antes que hacérselo al país, antes que hacérselo a la nación o al gobierno nacional, un gran daño para sus seguidores, Tatiana, como siempre lo hemos recalcado, ¿no? ¿Qué puede estar pensando en este momento cualquier ama de casa, cualquier profesional en cualquier sector de Venezuela cuando ve este show, cuando ve este montaje que se cae a pedazos de una situación que es inmantenible con la situación que ha llevado el señor Juan Guaidó, y sobre todo después de este show internacional donde vimos diputados comprometidos hasta en hechos de prostitución en Colombia, mientras se le decía al país que estaban luchando por la libertad, muchos de estos diputados enredados con hechos de prostitución y con otros hechos incluso mucho más graves. Realmente que los representantes de la oposición venezolana abofetean a sus seguidores, escupen la cara a sus seguidores, no tienen ningún tipo de tino, de responsabilidad, de equilibrio, no tienen ningún tipo de propuesta al país. Y eso es también lo que ahora se le reclama. Hay un hecho específico, lo que teníamos en pantalla. Me queda algo por preguntarle, profesor Jaimes, y es ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, particularmente de refugiados, que se encuentra en Cúcuta. Se suponía que para prestar un apoyo a los refugiados que estaban pasando de una manera desmedida del lado venezolano al colombiano. Luego se hace la denuncia por parte del gobierno venezolano. Esos mismos hombres, a través de los videos, también revelan el papel que cumple ACNUR, y la pregunta es, ¿esto de qué manera permea la confianza de una institución que se intenta por lo menos demostrar neutral, no solamente en este caso, en cualquier parte del mundo? ¿Qué es ACNUR, Tatiana? Una operadora política. En el caso de Brasil, vámonos al otro extremo, al sur del país, a los venezolanos que pasaban hacia el lado de la frontera con Brasil, a los vehículos que iban por allí se les prohibía que los montaran, que los llevaran, que los trasladaran, y les decían a estos venezolanos que iban pasando la frontera que debían de caminar, extenuarse de calor, deshidratarse, para ellos grabar y decir, vean la crisis humanitaria que hay en Venezuela. Una operadora política que detrás de eso lo que hay son unas grandes cantidades de miles de dólares que ACNUR está manejando a su antojo. Lamentablemente, una vergüenza en este momento lo que este organismo de las Naciones Unidas le está dando a la región, cómo ha patrocinado, cómo ha tratado de vivir
una situación totalmente fenecida, sin ningún tipo de razonamiento, ¿no? Indudablemente que detrás de eso están los organismos de seguridad, de inteligencia de Norteamérica, con hombres y mujeres de ACNUR, representantes allí debidamente entrenados y saben muy bien lo que están haciendo para contribuir al desprestigio de Venezuela. Eso es ACNUR, una organización prácticamente delictiva, una organización en el delito internacional fronterizo como el que estamos viviendo actualmente con el gobierno colombiano. Algo muy, muy lamentable porque, como reiteramos, siempre se ha mostrado al mundo como una organización neutral que atiende dificultades, sobre todo desde la humanidad, desde la gente que lo necesita, pero vemos en este caso con dos ejemplos que nos presentas que no es así. Profesor Jaimes, gracias, muy buenas noches. Un abrazo fuerte, hasta más pronto. Muchísimas gracias. Vamos de regreso a la mesa porque a propósito del gobierno de los Estados Unidos hay una denuncia que hace el gobierno de Venezuela con respecto a lo siguiente. Venezuela denuncia ocupación forzosa e ilegal de sus sedes diplomáticas en los Estados Unidos. El gobierno de Venezuela denunció este lunes la ocupación forzosa e ilegal de sus sedes diplomáticas ubicadas en Estados Unidos en franca violación de lo establecido en el Convenio de Viena sobre relaciones diplomáticas. En un comunicado publicado en la cuenta Twitter del canciller Jorge Arriaza, el gobierno de Venezuela asevera que esta acción cuenta con el respaldo de autoridades estadounidenses y tiene intereses políticos, abrimos comillas. Tolerar o promover cualquier amenaza o intimidación contra los agentes diplomáticos venezolanos por parte de ciudadanos residenciados en Estados Unidos constituye una gravísima violación de las obligaciones internacionales del gobierno estadounidense, cerramos comillas, y aquí está el comunicado completo que se cuelga a través de la cuenta del canciller de Venezuela, @Jorge Arriaza. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, es noticia los Estados Unidos. Tenemos allí las imágenes, el primer día prácticamente de la visita del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con un encuentro que genera sorpresas y alarmas. Se trata de una situación que no estaba agendada y llega a la central de inteligencia CIA. Su comitiva dice que se trata de la central de inteligencia más prestigiosa del mundo. Tenemos información, tenemos el análisis al volver. Estados Unidos, el primer viaje bilateral de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil se ha volcado hacia una controversial visita a la principal agencia de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos, la CIA. ¿Cuál es la intención tras este encuentro? Revisamos detalles a continuación. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lleva a cabo su primera visita oficial al exterior desde que asumió su cargo el 1 de enero. El pasado domingo aterrizó en Washington, capital de los Estados Unidos, acompañado de su gabinete de seguridad, junto a 6 ministros, más su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, con quienes dará cumplimiento a una jornada de reuniones. Pese a difundir una agenda oficial de su visita, el mandatario sorprendió con una reunión fuera del memorándum compartido. A través de un tuit, su hijo y único diputado acompañante dio a conocer el encuentro especial con la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, cita a la que también fue acompañado por el ministro de Justicia, Sergio Moro. Los objetivos planteados en la visita a la Central de Inteligencia de los Estados Unidos suponen acuerdos para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, según información ofrecida por el Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia. Uno de los acuerdos más esperados por el Gabinete Presidencial pretende ser en materia tecnológica.
tras anunciar en días pasados que se retomarían las conversaciones sobre la base de lanzamientos aeroespaciales de Alcántara, ubicado en el estado de Maranhão. Jair Bolsonaro espera firmar el acuerdo de salvaguarda tecnológica que permitiría el uso comercial de la base para objetivos de los Estados Unidos, convenio que debe cumplir con la aprobación del Congreso brasileño. Una relación que parece afianzarse sobre las bases ideológicas nacionalistas recogidas en maniobras anticomunistas y antisocialistas, como lo han demostrado ambos mandatarios en sus intervenciones, donde atacan directamente a gobiernos como Cuba y Venezuela. Compatibilidad que parece acrecentar la futura promoción de negocios e inversiones entre los dos países, así como también el desenlace de una continua privatización de las industrias brasileñas. Ejemplo de ello, la ya anunciada alianza entre la empresa aeronáutica Embraer, que ha quedado bajo el control de la multinacional estadounidense Boeing, la cual asumió el control del 80% de las actividades civiles de la empresa brasileña. El resto de su paso por los Estados Unidos, Jair Bolsonaro cumplirá reunión con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y por último, con el presidente estadounidense Donald Trump, con quien se prevé tocar temas como el asedio contra Venezuela, autorización de visados y el posible financiamiento a pequeñas empresas que desarrollen sus actividades en la Amazonía. Cargada agenda que evidentemente preocupa, según ya se ha planteado desde expertos en Estados Unidos, en Brasil, en América Latina, para el progresismo de nuestra región. Y a propósito de Brasil, ¿cómo se reacciona ante toda esta información en solo un día que ofrece la visita de Jair Bolsonaro a los Estados Unidos, a Washington? Le preguntamos a André Vieira, de nuestro corresponsal desde Río de Janeiro. Hola André, muy buenas noches, ¿cómo estás? Adelante con esas reacciones, con esa visión que se tiene desde Brasil, sobre todo con esa visita sorpresa de Bolsonaro a la CIA. Hola, sí, Tatiana, saludos a ti, saludos a nuestra audiencia. Tatiana, quizás nosotros necesitaríamos de 24 horas para poder comentar toda esta agenda entreguista del gobierno de Jair Bolsonaro. Empecemos justamente por esta cuestión de la visita a la CIA, por ejemplo, que no estaba en su agenda, fue una agenda secreta y nosotros solamente tuvimos el conocimiento, toda la prensa y todo el mundo conoció que Bolsonaro visitaría ahí junto a su ministro de Justicia, Moro, Sérgio Moro, el mismo que condenó Lula da Silva, que ahora es ministro de Jair Bolsonaro. Nosotros solamente conocimos de esta agenda por una publicación del hijo de Bolsonaro, que también lo acompañó ahí en esa visita a la CIA, que es Eduardo Bolsonaro, que lo publicó poco antes de esa reunión. Esa reunión, según afirmó el gobierno luego de este encuentro, sirvió justamente primero para dar parabéns, para agradecer a la CIA por sus contribuciones en el combate al narcotráfico, a todas esas cuestiones y también buscar alguna alianza con Brasil. Las reacciones fueron inmediatas. Por ejemplo, la presidenta del Partido de los Trabajadores recordó que quizás Jair Bolsonaro sería el primer mandatario de Brasil que estuvo ahí en una agencia de los Estados Unidos, y esto calificó, también criticó, por ejemplo, la postura de Sergio Moro, que además, según ella, de estar trabajando con el Departamento de Estado, ahora también busca trabajar con la cuestión de la inteligencia, una agenda muy subserviente. También otra crítica viene por parte de él, de forma muy de humor, incluso viene del ex senador Roberto Requião, que por ejemplo publicó en Twitter que se cuestionando de una forma irónica, incluso, que cuando Moro ahí llegó, la señal de Wi-Fi ya se conectó directamente, una alusión de que Moro ya había estado ahí muchas otras veces, o por lo menos algunas otras veces ahí en la CIA. Son muchas críticas por aquí, y también no solamente de ese punto de la cuestión de la CIA, pero también en la tarde de hoy, hace algunos, por ejemplo, creo que una hora más o menos, el presidente Jair Bolsonaro, en un discurso improvisado de 10 minutos, habló de diferentes temas y una vez más volvió a criticar Venezuela. Habló, por ejemplo, que él que cree que Estados Unidos, por ejemplo, en la capacidad bélica de los Estados Unidos para resolver el problema de Venezuela, en la contramano de todos los otros países que buscan el diálogo. Jair Bolsonaro viene ahora una vez más para poner fuego en esa cuestión y no avanzar con la cuestión del diálogo. Y para concluir, Tatiana, también otra cuestión que fue crítica por aquí, que ahora las personas de Estados Unidos, también de Japón, de Australia
y también de Canadá desde el segundo semestre. Aquí no necesitarán más de visa para entrar aquí en Brasil, lo que significa una postura muy subserviente a esos países. Dicen que es una cuestión para atender a las demandas del turismo, pero por ejemplo esa es una medida unilateral, o sea que para los brasileños entrar en Estados Unidos, Australia, Canadá y Japón todavía necesitan de visa, pero esas personas para visitar Brasil ya no necesitan. O sea, la relación diplomática que viene justamente de yo te doy una política y tú también me la retribuís, eso no fue lo que pasó con esta cuestión de las visas. Son muchos temas, Tatiana, pero seguramente nosotros escucharemos hablar mucho más de eso, ya que en el día de mañana Jair Bolsonaro y Donald Trump se encontrarán ahí en la Casa Blanca en Washington, D.C. Tatiana. Una relación desbalanceada, como siempre hemos visto, bajo los clarísimos intereses de los distintos gobiernos de los Estados Unidos. En este caso no sería la excepción. Me quedo por preguntarte, André, porque mientras veíamos todo esto, al interior de Brasil, al interior de tu país, hubo movilizaciones, más recuerdo a Marielle Franco, más denuncias por parte de los movimientos de trabajadores sin tierra, es decir, una situación de movilización y de convulsión social. Quiero pedirte también un reflejo de ello durante esta jornada. Sí, Tatiana, efectivamente, desde el 8 de marzo, por ejemplo, las mujeres intensificaron sus acciones de calle para recordar un año del asesinato de Marielle Franco, pero también para denunciar, por ejemplo, relaciones de los paramilitares, incluso uno de ellos que fue presentado por la policía y que sería uno de los ejecutores del asesinato de Marielle Franco, vive justamente en el mismo condominio, en el mismo lugar vecino de Jair Bolsonaro. Y esa relación, ellos apuntan que va más allá de una relación física, de la cuestión de ser vecinos, ya que, por ejemplo, denuncian, son muchos políticos por aquí que denuncian la relación muy cercana de los asesores de Jair Bolsonaro, del propio Jair Bolsonaro, con estos grupos paramilitares, por ejemplo, ya que Jair Bolsonaro y sus hijos también ya prestaron homenajes a esos paramilitares en otros momentos. Es un debate muy serio que seguramente la policía y los movimientos sociales principalmente estarán cobrando de la policía para aclarar este tema. En la semana pasada también fueron diferentes movilizaciones de diferentes puntos del país en las 5 regiones para recordar Marielle Franco, para exigir justicia, y ahora justamente vienen los movimientos sociales, ya que la policía presentó los supuestos ejecutores del crimen. Ahora piden aquí a la policía que aclare quién mandó a matar Marielle Franco y también a su chofer Anderson Gomes. Fue una semana de mucha movilización. Nosotros incluso estuvimos acompañando esas movilizaciones en Minas Gerais, también ahí en el centro-oeste de Brasil, para mostrar todo ese movimiento, esa movilización gigantesca que se formó en la semana pasada y que continuará, Tatiana. Estos movimientos prometen estar presentes en las calles para exigir que se aclare la cuestión de Marielle Franco, como también para exigir la libertad del expresidente Lula da Silva. El pasado sábado, ahora Danay incluso estuvo ahí en São Paulo acompañando al primer encuentro Lula Libre, donde será intensificado ahora seguramente esa campaña por la libertad de Lula da Silva, ya que afirman que la democracia de Brasil solamente volverá con Lula libre. Tatiana. Gracias por todos esos detalles, por entregarnos el balance de esta jornada con 2 hechos clarísimos para el análisis. André, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Vamos con el análisis entonces. Vía telefónica nos acompaña Beto Almeida, analista político, presidente de la televisora Ciudad Libre de Brasilia, con nosotros precisamente desde la capital. ¿Cómo estás, Beto? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Un gusto saludarle y también a la audiencia de Telesur. Muchas gracias. Beto, déjame primero preguntarte algo. ¿Hay alguna referencia en la historia reciente, en la historia democrática del país, que un presidente de Brasil llegase a los Estados Unidos, visita oficial, características similares, y haga una visita formal, oficial también a la CIA? Es absolutamente inédito. Absolutamente inédito, una cosa extemporánea, injustificable y además claramente afronta a los intereses nacionales, porque Brasil tiene todavía una constitución, tiene una serie de arcabozos legales que reafirman su soberanía y la historia permite evaluar
que la CIA fue una intervención permanente en Brasil contra la democracia, contra la Constitución, contra los poderes constituidos para derrubar, por ejemplo, el gobierno de Getúlio Vargas y el gobierno de João Goulart. Isso é absolutamente patente, notório, é história sinistra. Por lo tanto, también es muy esa visita que no estaba en la agenda y que demuestra una manera de actuar muy subrepticia, porque un presidente no presenta toda su agenda y además que eso supresivamente va a la CIA con todo su pasado, con una organización que para la humanidad está inscrita como un organismo de acciones macabras, acciones incluso de apoyo a acciones de terror. Entonces, un presidente darse a eso, ¿por qué no fue al memorial de Abraham Lincoln, por ejemplo? ¿Por qué no fue a visitar el museo de Thomas Jefferson en Washington? No, va exactamente a la CIA para finalizar y hacer una amenaza, en tono de amenaza, que está dispuesta a permitir intervenciones como las hace rutinariamente la CIA, de grabación, de filtración, de escuta, de una serie de cosas de esa naturaleza contra los intereses de la ciudadanía brasileña. El propio presidente sorprende al mundo entero visitando una institución que actúa contra los derechos y la soberanía del pueblo brasileño en favor de la soberanía unilateral de un otro país. Entonces es un absurdo, una cosa inédita y va sin duda alguna entrar para el anecdotario triste y sinistro de la historia política de Brasil. Beto, de hecho, cuando nos dices esto, bien recuerdo el episodio también muy complejo que tensó las relaciones, de qué manera entre Brasil con la presidenta Dilma Rousseff y el gobierno de los Estados Unidos, en ese entonces Barack Obama, pero bueno, bien sabemos que en política exterior actúan igual. Cuando se develó el espionaje por parte de la NSA a mandatarios y entre esos la presidenta Dilma, ella en ese momento tenía una visita oficial a los Estados Unidos y decidió no asistir, y así se evidenciaba en un hecho concreto el nivel de tensión de relaciones por esto. ¿No hay alguien en Brasil, incluso desde la misma derecha, que también se molestó tanto en ese momento porque también resultaron ser espiados, de molestarse ante una situación de estas? No, lo que pasa es que hay un pensamiento político de absoluta subordinación, ¿no? De absoluta vasalaje a los intereses norteamericanos. Dilma ya había dado el ejemplo de cómo se debe comportar un mandatario. Pero lo que pasa es que el presidente actual no está actuando como un mandatario, está actuando como un peón norteamericano directamente. Porque la CIA no puede nada más, nunca, en absolutamente ninguna hipótesis, defender intereses de Brasil. Solo puede defender intereses de Estados Unidos contra los intereses del pueblo brasileño. Entonces eso significa permitir y señalizar para el pensamiento político de la derecha que puede avanzar sin límite, que puede adoptar medidas descabidas como esa de insulto a la soberanía brasileña, que serán estimuladas por el mandatario presidencial. Entonces es de una gravedad impresionante, porque hay una tragedia brasileña de desaparecidos que nunca fueron encontrados y que se sabe que la CIA actuó efectivamente para que ellos pudieran ser reprimidos, desaparecidos, e incluso la CIA trenó, ¿no? Ha entrenado torturadores de Brasil contra ciudadanos brasileños. Y cuando Bolsonaro hace esta visita, está diciendo todo lo que ha sido hecho por la CIA, y más que eso, planes sinistros que están en marcha, que significan, por ejemplo, la acción de grupos milicianos y paramilitares en Brasil que reciben armas de Estados Unidos, como se ha comprobado muy recientemente en Río de Janeiro, reciben de parte de este acto, de esa actitud de visita a CIA, un apoyo, un elogio, una manera de decir, siga adelante que nosotros vamos por ese camino
de pérdida, de entrega total de la soberanía, como significan los otros actos del día de hoy. El discurso de Paulo Guedes, que fue sumamente aplaudido cuando decía: Brasil está dispuesto a abrir toda su economía sin ningún límite. Fue aplaudido, claro, y quiere entregar de bandeja, sírvanse. Es una cosa que no está presente en la historia brasileña anteriormente de ninguna manera. Y algo también que quiero preguntarte, a la llegada de Jair Bolsonaro a Washington, en este breve discurso de saludo, él decía que él y su homólogo de los Estados Unidos debían luchar contra el comunismo en América Latina. Una situación bastante ideológica que evidentemente, Beto, recuerda lo que dijo hace unos días el presidente de los Estados Unidos, el presidente Trump desde la Florida, su discurso más ideológico, por lo menos hasta este momento, hasta el momento que lleva de gobierno, sobre el fin del socialismo en la región. Si unimos estas dos situaciones y vemos además a estos dos hombres de carácter político, ¿es un asunto realmente de unidad ideológica o de aprovechamiento de oportunidades? Es un aprovechamiento de una oportunidad histórica, porque realmente hay una ola conservadora que está por el continente americano, las tres partes, protagonizando acciones de la derecha en los estados. Pero los países que luchan por y defienden su soberanía, que son los atacados por Trump, como Cuba, Venezuela y también Nicaragua, y también en Bolivia muy atacado, son también atacados por Bolsonaro, o sea, pero de una manera muy subserviente. Pero lo interesante es que Bolsonaro en ese discurso apoya a Trump en esta acción de hostilidad contra el socialismo y al mismo tiempo se dispone a cumplir, pero su vicepresidente está diciendo exactamente el contrario. Él dice: vamos a hacer acciones para libertar el pueblo, supuestamente libertar el pueblo de Venezuela. Pero el vicepresidente dice: no, tiene que ser por la diplomacia, ninguna acción militar será hecha. Y Bolsonaro dijo: cuando la diplomacia no funciona, hay que hacer una actividad bélica. Y elogió la industria bélica y la actividad bélica norteamericana como si fuera la propia de su patria. Esto, permíteme, te interrumpo para preguntarte algo, porque es que cuando nos dices esto, lo que uno se pregunta: ¿quién manda entonces en Brasil, el presidente o el vicepresidente? Ante este nivel de contradicciones. El vicepresidente, exactamente. Eso es una cosa que daría, tomaría un largo espacio, porque en realidad el inspirador, el gurú de Bolsonaro, que vive ahí en Estados Unidos, Olavo de Carvalho, hizo una advertencia hoy por la prensa de que si Bolsonaro no logra cambiar todo lo que tiene que cambiar dentro del gobierno, en 6 meses va a perder el poder político. Y se refería exactamente a estos militares que lo están impediendo de hacer lo que quiera. Lo están impidiendo de hacer lo que quiera. Están incluso frenando cuando Bolsonaro intentaría tomar acciones mucho más descabidas, que no tienen cabimiento de una medida. Por ejemplo, acciones que significan cosas muy destructivas para Brasil. Y eso Paulo Guedes tuvo que tratar hoy cuando fue a abordar la presencia de China en la economía brasileña, diciendo que China tiene un valor mucho mayor, más que el doble de la presencia norteamericana. Eso es un hecho objetivo. Entonces eso no se cambia con amenazas, con bravatas y con palabras como Bolsonaro intenta hacer. Se cambia solamente con un cambio de política mucho mayor, pero la presencia de China en América Latina es una presencia objetiva de su desarrollo mundial, como un país que tiene una soberanía y es respetado y tiene poder para eso. Eso es una realidad. Entonces, que no se puede cambiar. Está allí. Ese ha sido el proceso de nuestra América Latina. Beto, gracias por ese análisis. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Un placer como siempre. Buenas noches.
Muy buenas noches, un saludo a todos los oyentes de Telesur. Gracias a ti siempre por atender nuestro llamado. Y miren ustedes, a propósito de los Estados Unidos, si es un asunto ideológico o no, lo que plantean los gobernantes a nivel de retórica y las acciones que se generan, además el pensamiento. Miren ustedes, el senador estadounidense critica el lenguaje racista del presidente Trump, muy similar al presidente Jair Bolsonaro. El senador demócrata estadounidense Tim Kaine criticó el lenguaje usado por el presidente Donald Trump en referencia a la matanza en las 2 mezquitas de Nueva Zelanda. Durante una entrevista, esto fue este lunes, Kaine señaló que Trump no estará creando nacionalistas blancos, pero su lenguaje los alienta en referencia a la tragedia ocurrida el pasado viernes, una verdadera tragedia. Tras conocerse el ataque en Nueva Zelanda, Trump dijo que no ve al nacionalismo blanco como una amenaza mundial en aumento, que llama a los nacionalistas blancos un pequeño grupo de personas que tienen problemas muy graves. Ahí está la información, porque evidentemente es un asunto que preocupa y no solamente en esta parte del mundo. Miren ustedes lo que sucedía en Nueva Zelanda y que hoy se registró también de una manera similar, menos en todo caso en Países Bajos. Así nos vamos a la segunda pausa en esta emisión de Es Noticia, la última. Al volver salimos de la frontera de América Latina, nos vamos a Siria. Su capital, Damasco, fue sede de una cumbre militar que envía sin duda un fuerte mensaje a Occidente. Siria, Irán e Irak discuten sobre la lucha contra el terrorismo y el desarrollo de relaciones militares al más alto nivel. El incómodo encuentro para algunos resulta fructífero para una región sumergida en guerras. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en Es Noticia. En noticias, Siria finalizó la cumbre tripartita entre jefes militares de Siria, Irán e Irak. 3 aspectos destacan de este encuentro. 1, muy importante, cooperación militar. 2, exigir a los Estados Unidos la retirada inmediata de sus tropas de Siria, totalmente. 3, la búsqueda de la estabilización de la región de Oriente Medio. En el encuentro, calificado por expertos como estratégico para Oriente Medio, se debatió sobre estrategias de cooperación militar, la continuación de la lucha contra el terrorismo que afecta profundamente a 2 de sus naciones, Irak y Siria, y mecanismos para contribuir con la estabilidad de la región. Durante la cumbre, el gobierno de Siria exigió una vez más la retirada total de las fuerzas estadounidenses de su territorio. Además, el anfitrión e Irak, Bashar al-Assad, anunciaron la apertura de varios pasos fronterizos entre estas naciones vecinas. No hay duda de que las capacidades militares de los Estados Unidos son grandes y avanzadas, pero las fuentes de fuerza del ejército sirio incluyen la preparación para el sacrificio y es capaz de actuar y tener un efecto. La reunión discutió las medidas a tomar para recuperar territorios que están fuera del control del gobierno, incluidas las áreas donde las fuerzas estadounidenses están disponibles. Si Dios quiere, los próximos días será testigo de la apertura, del cruce de la frontera y la continuación de las visitas y el comercio entre los 2 países. Y miren ustedes, así finalizaba esta cumbre con un encuentro con el presidente anfitrión, el presidente de Siria, Bashar al-Assad, el titular de Hispan TV, al-Assad. Lucha antiterrorista refuerza lazos Irán, Irak, Siria. La relación que une a Siria con Irán e Irak es sólida, dijo Bashar al-Assad, y se ha reforzado en el periodo de la guerra, ya que la sangre de las Fuerzas Armadas sirias, iraníes e iraquíes se mezclaron en la batalla contra el terrorismo. Dijo esto después del encuentro entre los militares, el presidente de Siria. En la reunión, el presidente sirio resaltaba el papel importante de Teherán y Bagdad en la lucha contra los terroristas en su nación.
Se trata de un asunto geopolítico que analizamos de inmediato. Para ello nos acompaña Galed Moussa Hamad, analista internacional, experto en temas de Oriente Medio, conductor del programa argentino Bajo la Lupa de Galed. Galed, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Tatiana. ¿Cómo estás? Un gusto reencontrarme nuevamente. Gracias a ti por acompañarnos. Esta cumbre tenía un asunto previo que es importante dejarlo sentado, y es que Estados Unidos trató de que no se diera, particularmente presionando al gobierno de Irak para que no se acercara a Irán y a Siria. Sin embargo, no lo logra. ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, ¿cómo es que se puede dar esta cumbre que ha generado distintas reacciones en el mundo, como era de esperarse? Bueno, en realidad los Estados Unidos están equivocados desde el principio. Tenemos que pensar que la influencia o la relación entre Irán e Irak, especialmente luego de haber terminado la guerra, esa guerra impuesta por los propios Estados Unidos a Saddam Hussein, la naciente revolución islámica, se ha ido incrementando y han ido colaborando. Tampoco vamos a negar que ha habido diálogos entre los Estados Unidos e Irán durante la invasión. Es decir, esta es una relación natural, la de Irak y la Irán, como la de los tres países juntos, Siria, Irán e Irak, porque tienen el mismo enemigo. Y había una cuestión al comienzo que tú habías nombrado, que dos de estos países son víctimas del terrorismo. Yo diría que los tres son víctimas del terrorismo. Irán lo sufre y lo sufre a menudo. Lo que pasa es que no se da a conocer. Y esto es algo que llama la atención. Evidentemente lo decíamos porque son dos naciones, Irak y Siria, que están prácticamente devastadas por esa lucha contra el terrorismo, la invasión de Occidente de Estados Unidos con todos los aliados. Y es claro, es notorio para todos en términos de desplazamiento, de refugiados, de muertes, la infraestructura totalmente acabada. Pero ese no es el escenario en Irán. La pregunta es por qué, y también por qué lo incluyes allí como víctima del terrorismo. ¿A qué te refieres? ¿Terrorismo de Estado? ¿El bloqueo de los Estados Unidos, por ejemplo? Cuando me refiero al terrorismo en Irán, me refiero al terrorismo que está impulsado por ya sea los mujahidines Halq, los luchadores del pueblo, ya sea por el wahabismo impulsado por Arabia Saudita. No hablamos de un terrorismo de Estado, obviamente que no, por parte de Irán, sino que Irán es la víctima de varios atentados contra militares, contra sus aviones, en distintas partes del país, especialmente en el norte, y que aquí no se conocen, pero han tenido infinidad de atentados, y una de sus víctimas fue el líder actual de la revolución islámica, Sayyid Khamenei. Si tomamos en cuenta que tanto Siria como Irak vienen sufriendo el flagelo del terrorismo impulsado por los Estados Unidos, por los países de la península arábiga, por Turquía, por Israel, fue más evidente, fue mucho más lastimoso, fue mucho más destructivo. Pero de todas maneras, lo importante aquí es que estos tres países se han reunido y es posible que también consoliden la resistencia contra la injerencia imperialista en el Medio Oriente, y eso transforme todo lo que es la ecuación de la región del Medio Oriente. ¿Qué pasa con Irak? ¿Por qué este cambio en su política exterior y por qué este quiebre con el gobierno de los Estados Unidos? Porque en realidad Irak nunca fue aliado de los Estados Unidos, sino que siempre estuvo esperando el momento adecuado para desembarazarse de los Estados Unidos. Estados Unidos de alguna manera fue un instrumento, aunque ellos no lo puedan creer, para sacar del poder a uno de los dictadores más sanguinarios y crueles que ha habido, que fue Saddam Hussein, y que tenía oprimidos tanto a kurdos como chiitas en Irak, donde los chiitas son mayoría. Hoy el gobierno es una coalición donde la mayoría de los componentes del pueblo iraquí forman parte, donde están tratando de reconstruir el país y donde obviamente no lo quieren dejar implantándole al ISIS, implantándole todavía algunas tropas de los Estados Unidos residuales que quedan en Irak, teniendo el control de algunas zonas en el norte principalmente,
pero no es que haya dado un giro el gobierno de Irak. Irak hace mucho tiempo que viene hablando con Irán, hace mucho tiempo que viene teniendo intereses comunes con Siria, y que es el resultado lógico en que tenía que terminar por la situación que se vivía en la región. Galet, para los Estados Unidos esto debe ser un motivo de preocupación y de alarma, sobre todo cuando tienen una estrategia ahora clara, mayor cooperación al más alto nivel, cooperación de carácter militar, lucha contra el terrorismo, pero en una visión regional de estas tres naciones, y también la exigencia al gobierno de los Estados Unidos para que salgan sus tropas totalmente, y lo piden las tres naciones, del suelo sirio. Así que vemos una agenda en adelante, preocupación para el gobierno de los Estados Unidos. No solo preocupación para el gobierno de los Estados Unidos, es una preocupación para Israel, es una preocupación para Arabia Saudita, es una preocupación para Turquía y para todo aquel que intente iniciar alguna acción bélica en contra de alguno de estos tres países. Pero no olvidemos también que forma parte de esta resistencia, de este eje de la resistencia, el Hezbollah libanés. Entonces, si también podemos llegar a sumar al Hamas palestino, bueno, muchos van a estar en problemas. Muchas gracias, Galet, por ese análisis. Como siempre, un placer. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un saludo a la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @Noticia Telesur, @Tatiana Telesur. Durante esta jornada, otro hecho también fue noticia, con eso lo dejamos. Hasta mañana.